F por mi celu que se cayó. Recójalo. Ya, Dale. Buenas, Asunción. chiquillas, chiquillos, buenas tardes. Como bien adelantó el compañero, y como le han dicho en las otras clases, hoy día es la última clase donde vemos contenido nuevo, ¿ya? Nos van a quedar dos clases más, donde la próxima vamos a hacer un pequeño repaso de lo visto en la fase 4, y ya finalmente la última que va a ser el cierre de la fase, ¿ya? Ahí ya vamos a perder a varios compañeros porque varios se van a las clases presenciales y yo me voy a quedar con los que se queden en su casa para seguir haciendo los meet. Hoy día también es el último ticket de salida, ¿ya? Les quería comentar, hola Kiara, ningún problema. Les quería comentar que hasta el 27 recibo ticket, así que si se van a poner al día, se les acaba el tiempo, chiquillos, así que ahí a ponerse las pilas, como siempre, si tienen alguna duda, si quieren saber el tema de los tickets, podemos verlo al final de la clase o me pueden mandar un correo y yo les voy a contestar, ¿ya? Me Profe, disculpo si a alguno se me olvidó contestarle porque de repente se me traspapelan un poco los correos. Dígame. se me había olvidado que usted me había pedido los tickets de la fase 2, pero yo juré que se lo había enviado ya, pero ahora se lo voy a enviar. Ahora se lo voy a enviar. Ya, sí, Menos mal que envíemelos nomás. me dijo eso, si no, no me hubiera acordado. Sí. Así que los ¿Usted no va a demás ir a las igual, clases presenciales? no, no, las clases Su presenciales bebé, las va a hacer el profe Sergio. Porque como yo tengo mi bebé, que es chiquitita, y tenemos como profesor que puede hacer mis clases, me voy a quedar yo en la casa. Hasta el 27, Daniel. Hasta el 27 recibo tickets, ¿ya? Así que, como les digo, por favor, intenten Profe, no se ponerse me al día. escucha a mí, ¿Cómo? no se me escucha. Que no se le escucha. ¿No me escuchas tú a mí? ¿O tú intentas hablar y nadie te escucha? No la puedo escucharla bien. ¿Y le subiste el volumen al teléfono? Ahora sí habla, ¿no? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahora sí, bueno. Ajá, ya era un problema de usuario. ¿Ya? Así que, como les digo, cualquier duda, si alguien quiere saber cuáles le faltan, se quedan al final de la clase y lo vamos viendo cuando hayan terminado su ticket de salida, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Kiara, si todavía no entiendes bien, lo que podemos hacer es esperar a la próxima clase, que ahí voy a hacer un repaso de todo lo que hemos visto durante esta fase, y ahí aprovechar eso para resolver todas las dudas que tengan, ¿ya? Bueno, no solamente la Kiara, cualquiera que tenga dudas con respecto al ticket, que tenga que ver con esta fase o con fases anteriores, aproveche la próxima clase para poder resolver todas esas dudas. Ya yo no tengo problema en explicar lo que sea de nuevo. Así que ahí podemos verlo. Igual, si lo quieren hacer antes, durante la semana me pueden escribir. Si alguien está muy complicado, yo le puedo dar mi número de teléfono para que hablemos por WhatsApp y así poder aprovechar el tiempo, ¿ya? Pero por favor no me escriban después de las 6 porque yo a esa hora ya no me meto al correo, ya no contesto. Ya, entonces, lo que hoy día vamos a ver, por último, como último contenido, y a pesar de que sea súper cortito, porque yo igual consideraba la próxima clase para seguir viendo este contenido, pero como varios chicos y chicas vuelven a presencial, igual se ha sido un poco complejo seguir pasando contenido, ¿ya? Aparte que ya estamos súper cerca de terminar el año al final. Pero quiero que, por favor, le den mucha importancia a este contenido porque estuve revisando el temario. Antonia, al final vemos eso. Estuve revisando el temario de la PTU de este año. Acuérdense que ya no se llama PSU, se llama PTU porque ahora es prueba de transición y que después va a cambiar. Y este contenido entra mucho, ¿ya? Estequiometría en química entra mucho en especial para todas las personas que en un futuro, si es que no están seguros todavía, quieran estudiar algo relacionado con ciencia, incluso hasta la ingeniería
tienen química, por lo tanto también tienen que dar ciencia, tienen que manejar bien este contenido, ¿ya? Así que es mejor Profe, que lo internalicen ahora a que después les vaya a costar más adelante. Dígame. esta es la fase, esta es la clase 4, ¿cierto? 4, Esta es la clase 3. 3, ya, Sí, gracias. ya. Entonces, ¿qué es la estequiometría? Les recomiendo, si no tienen el libro, tomar apuntes, ¿ya? La estequiometría va a ser esta rama de la química, ¿ya? Que va a estudiar las relaciones cuantitativas entre los reactantes y productos, o sea, entre las ecuaciones químicas o las reacciones químicas que nosotros ya hemos visto, ¿ya? Recuerden que vimos distintos tipos de reacciones químicas, como era la adición, la composición. Profe, Dígame, ¿qué página? ¿qué página? Ah, ya, Pro? les digo el tiro. Es la página 137, Profe. ¿sí? Entonces, ¿Ciento cuánto, profe? 137, Ya, gracias. lo voy a anotar acá. Profe, eso hay que copiarlo, ¿no es cierto? No, no sé si copiarlo. A lo mejor escribir o si quieren pueden destacar. En caso de que tengan el libro, si no, pueden escribir lo más importante. Profe, Pero no es necesario que escriban todo. Dígame. disculpe que le interrumpa. ¿Podrían esperar a que la profe termine de decir lo que va a decir para hacer preguntas, por favor? Al menos la frase. Eso va como hacia tus Ah, ya, compañeros. vale. Ya, gracias. Acuérdense también que si me escriben en el chat no lo puedo ver porque donde estoy compartiendo. Ya. Entonces lo que les decía era que nosotros vimos distintos tipos de reacciones químicas y esta estequiometría, este estudio de esta rama de la química se puede aplicar a cualquier tipo de reacción. Lo importante es que nosotros podamos tener reactantes, o sea, estos compuestos que van a reaccionar entre ellos, se van a combinar, ya independiente del modo en que se combinen, nos van a dar un producto porque al combinarse van a generar compuestos nuevos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo que nos va a permitir, y es el uso más importante que tiene la estequiometría, es que nosotros vamos a poder saber, como yo le había dicho antes, si nosotros tenemos una cantidad de reactantes, nosotros a través de cálculos matemáticos podemos saber cuánto producto se va a formar. O al revés, a lo mejor nosotros sabemos cuánto producto tenemos o cuánto es lo que nosotros queremos tener, y a través de la estequiometría podemos saber cuántos reactantes vamos a necesitar para formar esa cantidad de producto. ¿Ya? Eso es lo más importante. Entonces, esto lo podemos estudiar desde las distintas formas que nosotros vimos en las clases anteriores. Acuérdense que vimos a través del cálculo de masa, lo vimos a través del cálculo de partículas que podían ser átomos, moléculas o iones, dependiendo del el compuesto que nosotros estemos estudiando. Como yo les había comentado, en el cálculo de partículas no nos íbamos a meter porque había ahí un tema un poco del manejo de la calculadora que era un poco más complejo, ¿ya? Así que en los ejercicios que vamos a ver hoy día van a ser directamente de masa y ahí vamos a ir viendo el paso a paso de cómo se hace para poder realizar estos tipos de cálculos. Entonces, de esto nos vamos a saltar, que es lo que ya vimos. Ahora también igual comentarles que nos faltó ver cómo nosotros podemos calcular o hacer esta estequiometría a través de los gases, que también se puede, ¿ya? Pero eso lo vamos a tener que dejar ahí al aire, ver si lo podemos retomar a lo mejor el próximo año o si alguien tiene la duda, verlo de forma separada, ¿ya? Lo que les voy a mostrar ahora es, bueno, aquí en el libro ustedes pueden encontrar formas que se tienen para poder hacer estos cálculos que yo les comento. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver qué es lo que, o qué es la información que nos puede dar los cálculos estequiométricos, en la cual, como yo ya le había comentado, se establecen nuestras relaciones cuantitativas, en donde nosotros podemos saber cuánto se va a formar de cada cosa. ¿Qué página es esa? ¿Cómo? ¿Qué página es esa? Esta, sigo al tiro, es la 148. 148. Gracias. Gracias. ¿Sí? Entonces, como yo les comentaba, nosotros podemos saber cantidades de materia que tiene que ver con esta cantidad de partículas que nosotros vimos, que puede ser átomos, moléculas o iones, ¿ya? Podemos también saber las cantidades de masa, que aquí se da una ley súper importante y que es la que hemos repetido ahí constantemente desde que empezamos a ver balance de ecuaciones, ¿ya?
y que nosotros podemos demostrar a través de las reacciones químicas, y es que recuerden que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, si nosotros los reactantes tenemos, no sé, en total tenemos 50 gramos, ¿cuántos gramos deberíamos tener en los productos? La misma cantidad. La misma cantidad, súper bien. Por lo tanto, deberíamos tener también 50 gramos. Ahora, puede que recuerden que en los productos nosotros podemos tener un producto o podemos tener 2, 3, 4, lo que sea, pero si nosotros sumamos la masa de todos los productos, va a ser la misma que la masa que nosotros tengamos en los reactantes y lo mismo, da lo mismo la cantidad que tengamos. Por ejemplo, en este caso, en la formación del agua, si se fijan, esta es una reacción de adición porque se van a juntar estos dos átomos y van a formar una molécula. Entonces, si nosotros tenemos, no sé, masa, supongamos que tenemos 20 gramos de hidrógeno y 20 gramos de oxígeno, vamos a tener un total de 40, por lo tanto, acá en el producto también deberíamos tener 40 gramos, ¿ya? Eso es súper importante y tiene mucha relación con la ley que les he repetido un montón. Ahora, cuando dice qué información nos puede entregar esta ecuación química, bueno, nos puede entregar todo esto. Nos puede entregar desde el tipo de elemento que nosotros estamos utilizando, el elemento que se va a formar, los átomos que están participando, ¿ya? Porque si bien en este caso es un solo elemento, sabemos que podemos tener de 2, de 3, de 4 elementos distintos juntos para formar un compuesto. Nos va a decir la cantidad de moléculas, o en realidad esto se refiere a la cantidad de mol que nosotros vamos a tener, y también lo podemos llevar a los cálculos que nosotros ya conocemos, que va a ser la cantidad de moléculas. Si se fijan, por eso cambié el término, porque acá estamos frente al número de Avogadro que vimos en la clase anterior, ¿ya? Acá tenemos la cantidad de materia, que es lo que nosotros estábamos viendo, la cantidad de mol. Podemos llevarlo a masa, que es lo que habíamos conversado, la clase anterior a la anterior, y acá está lo que yo les decía. Si nosotros tenemos en los reactantes 36 gramos, en los productos tenemos que tener la misma cantidad por la misma ley. O sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar en un compuesto distinto, pero nosotros seguimos teniendo la misma masa, pues no tiene a dónde irse, ¿ya? Entonces, si nosotros pasamos un cálculo estequiométrico, que estaríamos en la página 150, les voy a mostrar más o menos cómo se va desarrollando, y después tengo acá mi pizarra lista para que lo vayamos haciendo juntos. Entonces, el ejercicio nos dice, la ácida de sodio, NaN3, es el producto químico utilizado en las bolsas de aire de los automóviles, los airbags. Con el impacto de un choque, esta sal se descompone y forma nitrógeno gaseoso capaz de inflar la bolsa de aire que sale del manubrio y protege al conductor. ¿Ya? Eso igual es relativo, de repente hace más daño que proteger. La ecuación química balanceada que se presenta en la reacción de descomposición de la ácida es, ¿ya? Si se fijan, es de descomposición porque nosotros teníamos un compuesto completo que al ocurrir la reacción se separó. Entonces nos pregunta, pero acá nos pregunta el litro. Y aquí tenemos un problema. Olvídalo, no nos sirve. Lo siento. Porque nosotros el litro no lo vimos. Así que omitan de sus cabecitas eso. Perdón. Vamos acá mejor. Dice el amoníaco gaseoso se sintetiza a partir de nitrógeno e hidrógeno, ¿ya? Que es la reacción que tenemos acá. Acá, chiquillos y chiquillas tienen que tener mucho ojo. Si bien el libro entrega la ecuación balanceada, igual les voy a comentar después, pero el primer paso que ustedes tienen que hacer es ver efectivamente si está balanceada la ecuación, ¿ya? Por eso yo partí enseñándole el balance de ecuaciones antes de adentrarnos en este contenido, porque ustedes tienen que saber balancear. Si no balancean bien la ecuación, todo lo que hagan después va a estar mal, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Entonces dice cuántos gramos de hidrógeno gaseoso, ojo aquí, nos dice cuántos gramos se requieren para que reaccionen completamente 3,75 gramos de nitrógeno gaseoso. Acuérdense, y era lo que yo les había comentado en la clase anterior, cuando nosotros hacemos estas relaciones de cantidades, ya en una reacción, porque aquí lo que nos está diciendo, cuántos gramos de hidrógeno gaseoso, o sea, cuántos gramos de esto vamos a necesitar para que se formen 3,75 gramos de amoníaco. Entonces,
nosotros para poder calcular esto nos va a servir mucho la regla de 3 que utilizamos hace 2 clases, que la había mencionado más o menos el Ignacio, si no me equivoco, ¿ya? Pero ojo acá, que nosotros no podemos hacerlo directamente con gramos, ¿ya? Por eso yo les enseñé qué era un mol y cómo calcularlo, porque acá nosotros necesitamos, a través de los mol, poder saber cuántos gramos vamos a necesitar. Entonces, acá en el paso 1 dice que sabemos la cantidad de hidrógeno, dependerá del número de moléculas de nitrógeno, o sea, se refiere al número de mol presentes en 3,75 gramos. Y de la relación molar, por eso de mol, del hidrógeno y el nitrógeno gaseoso en la ecuación química balanceada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros, de 3 mol, porque acá el coeficiente estequiométrico que se puede calcular a través del balance va a ser el mol, nosotros tenemos 3 mol de H2O y de estos 3 se necesitan para recién formar 2 de NH3. En cambio del nitrógeno necesitamos 1 mol para formar 2 mol de NH3. Esa es la relación. Por eso se establece el mol como la cantidad de sustancia que nosotros, o la unidad de medida que nosotros vamos a utilizar para establecer estas relaciones cuantitativas, ¿ya? Les repito, cuando nosotros tenemos la reacción balanceada, ¿ya? Y ponemos los numeritos que van acá al lado de estos símbolos, ya sea de la forma que ustedes quieran, si quieren usar el balance algebraico, si quieren usar el de tanteo o el gráfico, cualquiera de los 3 que vimos, ustedes pueden hacer en su cabeza esta simple relación. Si nosotros tenemos 1 mol de nitrógeno, se van a formar 2 de NH3. Y de 3 mol de hidrógeno, se van a formar 2 de NH3. Teniendo eso en mente, podemos nosotros hacer los cálculos. Entonces tenemos que ver, de estos 3,75 gramos de NH3, de amoníaco, tenemos que ver eso a cuántos mol corresponde, ¿ya? Para hacer eso, estaba la regla de 3 que yo le comentaba. Por ejemplo, acá les calculó de los 2 mol, son 34 gramos, si se fijan. Entonces, a ver, déjenme ver un poco. Porque lo leí hace poco, pero se me olvidó. La ecuación... Ya, acá la forma de explicarlo está súper enredada. Así que mejor se los voy a explicar yo desde la pizarra para poder seguir los pasos. Voy a dejar de compartir. ¿Se ve bien la pizarra? Sí, profe. Gracias. Igual voy a, por si a lo mejor no quedó muy claro, voy a repetir lo que dije recién. ¿O se entendió al principio bien? ¿O no se entendió nada? Sí, sí se entendió. ¿Cómo? Profe, yo entré casi cuando estaba explicando. Armin? Se entendió ahí nomás. Ah, ya. Ya, lo repito entonces. Dan, igual hay niños que escribieron que no entendieron en el chat. Sí, eso estaba mirando que la Simonei escribió. Sí. Estamos aquí complicados. Ya, voy a acomodar un poco la pizarra porque justo llega el brillo de la ventana. Entonces,
tenemos acá la misma reacción química que estaba en el libro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que yo les decía, lo primero que hay que hacer Profesora, ¿qué es... arriba de la pizarra? ¿Cómo? ¿Qué dice arriba? Dice la estequiometría. ¿Ahí? Tienen que dar vuelta el teléfono, Sí. Fernanda. Ah, sí, puede ser que le pasó eso. Sí, se le tengo una vuelta. Ah, ya. Ahí. Ya, lo que yo les decía es que cuando ustedes vayan a hacer un cálculo estequiométrico, lo primero que se tienen que fijar es si la ecuación, que es la que van a estudiar, está balanceada. La que está acá en la pizarra, ¿está balanceada? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Tenemos la misma cantidad en ambos lados? La misma cantidad. No. Acá tenemos 2 nitrógenos y acá tenemos 1. Uno. ¿Está balanceado? No. No. No, ¿cierto? Entonces tenemos que balancearla. Para balancearla y para hacerla más cortita, lo vamos a hacer así de tanteo nomás. Entonces, si nosotros acá tenemos 2, ¿cuánto deberíamos tener acá? 2. Si acá hay 1. Un 2, ¿cierto? Recuerden que este número gigante, que lo voy a escribir con otro color mejor, multiplica las cantidades. 2. Entonces, acá tenemos 2 nitrógenos y 2 por 1, 2, por lo tanto tenemos 2 nitrógenos. Veamos el hidrógeno. Acá tenemos 2 hidrógenos y acá como tenemos este 2 gigante, va a ser 2 por 3, 6. Por lo tanto, acá tenemos 6 y acá tenemos 2. ¿Dónde deberíamos agregar? En el H. En el H2. ¿Qué número tendríamos que poner? 3. 3. Súper bien. ¿Ya? Por si alguien no entendió, es porque este 3, estos números grandes, que son los coeficientes estequiométricos, multiplican. Entonces, 3 por 2, 6, y acá 2 por 3, 6. Ahora tenemos la misma cantidad en ambos lados, por lo tanto, podemos decir que la ecuación está balanceada. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con estos números? Estos números que nosotros escribimos como coeficiente estequiométrico y que nos sirven para poder balancear esta ecuación, también nos van a indicar las cantidades de mol, ¿ya? Que es esta cantidad de sustancia que nosotros utilizamos hace poco. Entonces, la relación que nos dice es que si nosotros necesitamos tener 3 mol de H2 para poder formar 2 de NH3. Y necesitamos tener 1 mol de N2 para formar 2 de NH3. Entonces, antes de que pasemos al ejercicio que estaba en el libro, en el cual nos decía cantidad de gramos, les voy a explicar para que vean la relación solamente desde mol. Por eso les puse este ejercicio. Ahora lo voy a bajar un poquito. Ya, luego ahí se ve. Dice, si tenemos 5 mol de H2, ¿cuántos mol de NH3 se van a formar? ¿Ya? Por lo que les decía, nosotros podemos saber cuánto vamos a tener de reactantes y a través de estos cálculos podemos saber cuánto se va a formar en los productos. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuántos mol se van a formar de 5 mol de H2, lo que tenemos que usar es la regla de 3. ¿Alguien sabe qué es la regla de 3? Lo que vamos a hacer delante. ¿Cuál? Eso de que sale en el libro, 28G de N2 es igual a 6G de H2. Claro, es Sean los 3 números y una incógnita. súper bien. Es la que nos sirve para calcular también porcentajes, por ejemplo, para calcular proporciones, ¿ya? Entonces, esta se utiliza de la siguiente forma. Lo que yo les recomiendo es partir por lo que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dice que 3 mol de H2 van a formar 2 de NH3, que eso es lo que sabemos sí o sí. Entonces podemos afirmar que 3 mol de H2
van a formar 2 mol de NH3. Voy a bajarlo un poquito más. Ahora veamos qué nos dice el ejercicio y esa es la cantidad que vamos a poner abajo. Nos dice si tenemos 5 mol de H2, el 5 mol, ¿dónde lo tenemos que poner? ¿Acá abajo o acá abajo? ¿Dónde sale el 2? La H. Donde sale el H2. Súper bien. Entonces este dato que nos da acá el ejercicio, el 5 mol, lo vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque es de H2. Fíjense acá. Entonces, cuando ustedes tengan información que sea del ejercicio, tienen que fijarse siempre a qué compuesto corresponde. Si en realidad fuera 5 mol de NH3, tendríamos que escribirlo acá abajo, porque nosotros al escribir proporciones tenemos que mantener siempre la información en el mismo lugar. Si acá tenemos de H2, aquí sí o sí tenemos que poner información del H2. Si a diferencia fuera del N2, por ejemplo, acá tendríamos que poner solamente de N2, ¿ya? Del mismo compuesto. Porque si nosotros lo colocamos acá, va a quedar cruzado y la respuesta que vamos a obtener no es la que estamos buscando, porque si nosotros escribimos la información acá, quiere decir que nosotros tenemos la información del NH3. Por lo tanto, lo que vamos a calcular va a ser cuánto se necesita de H2. Y eso no es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos pregunta por los mol que se van a formar de NH3. Por lo tanto, acá, que es lo que no sabemos, va a estar nuestra X. Porque acá nosotros queremos saber cuántos mol van a haber de NH3. Entonces, establecimos esta regla de 3. Recuerden, acá arriba siempre vamos a poner la información que nos da el ejercicio. Acá se los marqué, perdón, la ecuación. Acá se los marqué porque estos son los que vamos a utilizar. Si se fijan en el ejercicio no nos pregunta nunca por el N2. Por lo tanto, no lo vamos a considerar todavía. La información que nosotros vamos a sacar de aquí siempre va a depender de los datos que nos dé el ejercicio. El ejercicio nos dice de H2 que está marcado y del NH3 que está marcado. Entonces, en la primera línea vamos a escribir la información que tenemos acá. 3 mol de H2 van a formar 2 mol de NH3. La pregunta es, 5 mol de H2, ¿cuántos mol de NH3 se van a formar? Entonces, para poder calcular esto, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar cruzado, o sea, hacia allá van a multiplicar, y este que queda solo, este número, lo que se va a encargar es de dividir. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar 5 por 2, y este 3 que está acá va a dividir. Va a ser igual a 3, y ese resultado va a ser el X mol de NH3. Voy a bajar un poco más la cámara. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Los leo, los escucho. ¿Cuánto daría 5 por 2 dividido 3? 3,25. ¿Cuánto, Ignacio? 3,25. 3,25. ¿Los demás lo calcularon o no? Yo creo que da 3,333333. Ya. El David también le dio 3,333. 3,33. Sí, a mí igual me dio 3,333. Ahí siempre tienen que tener ojo, se hace la multiplicación primero y después la división. Entonces, el resultado que nos va a dar, que lo voy a anotar aquí al ladito,
es que tenemos 3,33. Recuerden que yo les dije que dejaran siempre 2 decimales y aproximar. Como el número que viene a continuación es un 3, o sea, un número menor a 5, no se aumenta este número, por lo tanto queda igual. Y tenemos 3,33 mol de NH3. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en nuestro laboratorio, por ejemplo, tenemos 5 mol de H2, vamos a formar 3,33 mol de NH3. ¿Se entiende algo o quedaron igual de confundidos? Profe, yo no entendí muy bien qué digamos. Ya. Igual voy a hacer Yo tampoco. otro Es que, ejercicio. profe, ese 3 de mol de H2 en el principio, ¿de dónde lo sacó? Al igual que el 2 mol de NH3. De la reacción química que da al principio. Ah, ya. ¿Se acuerdan que nosotros la balanceamos? Ah, Ya. La idea de balancearla es que nos den estos números. Estas cantidades, recuerden que acá no hay número porque es un 1. Estas cantidades son las que nos van a servir para poder establecer la regla de 3 que está abajo. Porque al final ese balance nos dice que 3 mol de H2 van a formar 2 mol de NH3. Entonces nos basamos en eso para poder saber, si nosotros tenemos 5 mol, cuánto es lo que se va a formar de NH3. ¿Están escribiendo o borro nomás? Para hacer otro ejemplo. Ya lo tengo escrito. Borra, ¿no, profe? ¿Qué dijo el Franco? ¿Que ya tenía escrito o está escribiendo? No, ya lo tengo escrito. Ah, bacán. Ya. Borro entonces. Voy a hacer un ejemplo otro ejemplo con la misma reacción. Ya. Digan un número, del 1 al 10. 8. 8. 5. 7. Ya ocupamos el 5, pues Ignacio. Ya, veamos el 8. Ahora digamos, si tenemos 8 mol, en vez de H2 vamos a ocupar el N2. Antonia, después ocupamos tu número. Si tenemos 8 mol de N2, ¿cuántos mol de NH3 se van a formar? Ahora lo vamos a hacer con el otro reactante. Entonces, vamos a establecer primero la regla de 3 con la información que nosotros vamos a utilizar. Ya no vamos a utilizar el H2, sino que vamos a utilizar el N2. Y como les comentaba recién, acá como no tiene número, es porque hay un 1. Entonces, la regla de 3, ¿cómo nos va a quedar? Chuta, que estoy escribiendo y ustedes no ven nada. Ya, ahí sí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la regla de 3 abajo? Tenemos que un mol de N2 van a formar, ¿cuántos mol de NH3? 2. 2, súper, porque es lo que se ve acá arriba. Y ahora acá abajo vamos a escribir lo que nos dice el ejercicio. Dice, si tenemos 8 mol de N2, entonces acá vamos a poner 8 mol de N2. Nos pregunta cuántos mol, lo siento, así de paleta. ¿Cuántos mol, o sea X, se van a formar de NH3? 16. ¿Sí? Ya, sí, ahí el Ignacio no spoileó, pero claro, está súper simple de calcular en este caso. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, como yo les decía, se multiplica cruzado, o sea, este número va a multiplicar acá, este no puede multiplicar eso porque nos va a dar un X y no queremos incógnita. Tenemos que dejar la X sola. Por lo tanto, el 8 va a multiplicar el 2, nos va a quedar 8, me quedó horrible el 8, lo siento, por 2, que como bien dice el Ignacio, es 16, y el que queda solito divide,
Por lo tanto, es como que acá pongamos un 1, dividido 1. Y 16 dividido 1, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto es 16 dividido 1? 16. 16, súper bien. Por lo tanto, nos va a quedar igual el número. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a formar 16 mol de NH3. ¿Se entiende un poco más o no? Sí, profe. Bacán. ¿Hay alguien que todavía no entiende este tipo de ejercicio para repetir otro? Sino para pasar al que está en el libro. ¿Nadie? Pasamos entonces. Ya. ¿Escribieron o hay que esperar? Ya me quedó Charo, supongo que quería decir claro. Bacán. Ya, súper bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, por favor, ¿no? Ya, bacán. Vamos a borrar entonces. ¿Alguien me puede decir el ejercicio del libro? Por favor. ¿Cuál es el profe de la 151? Sí, el que estábamos viendo, el de los gramos. Porque tiene esta misma reacción. Yo la apunto y no la veo. Lo siento. Es el de la 151, sí. ¿De qué le digo, profe? La pregunta, ¿dice cuántos gramos? ¿Cuántos gramos de hidrógeno gaseoso se requieren para reaccionar completamente? 3,75 gramos. Momento. No tengo tanta memoria. Ya, ¿cuántos gramos? De hidrógeno gaseoso. ¿De H2? Se requieren para que reaccione. Completamente 33,75 gramos. ¿Para que reaccionen cuántos gramos? ¿3,75? Sí. ¿De qué? De nitrógeno gaseoso. Ya entendí cuál era la... Ya. Si se fijan acá, ¿están nombrados los productos? ¿Cuál es el producto de esta reacción? Chicos, chicas, si miran la ecuación, ¿cuál es el producto? ¿El N2, el H2 o el NH3? NH3. NH3, súper bien. Si se fijan en el ejercicio, en la pregunta nos dice cuántos gramos de H2 se requieren para que reaccionen 3,75 de N2. Acá estas relaciones cuantitativas también se pueden realizar entre reactivos, ¿ya? Porque, por ejemplo, puede ser que en este caso nosotros en el laboratorio tenemos 3,75 gramos de N2 y queremos saber cuánto necesitamos de H2 para formar amoníaco, ¿ya? Entonces, ahí demuestra este ejercicio que no es solamente reactivo con producto, sino que podemos ver reactivo con reactivo. Entonces, para poder desarrollarlo, se hace de la misma forma, ¿ya? ¿Qué paso debemos seguir? Siempre balancear, en este caso no lo hacemos porque ya está balanceado, y fíjense que acá nosotros no tenemos mol en el ejercicio. Y yo les decía que para poder hacer estas relaciones, que si se fijan es 1 mol de N2 con 3 mol de H2, o sea, eso es lo que interacciona, ¿ya?
Entonces, como nosotros acá tenemos gramos, lo que tenemos que hacer es estos gramos pasarlos a mol. Y ahí nosotros recién podemos hacer la regla de 3. Entonces, hay que pasarlos a mol. ¿Se acuerdan cómo pasar gramos a mol? ¿Qué tenemos que hacer? Voy a usar los números atómicos, una cuestión así. Súper bien. Tenemos que calcular la masa molar. Entonces, acuérdense que tenemos que un mol o mol, si utilizamos la fórmula que yo les dije, era igual a gramos partido masa molar. ¿Qué dato nos da el ejercicio? Los gramos. Entonces tenemos que X mol, porque al final queremos saber cuántos mol son, va a ser igual a los gramos que nos da, 3,75, y necesitamos la masa molar. ¿De qué? ¿Del H2 o del N2? Del H2. Los gramos que nos dan acá, ¿de qué es? Ah, no, de N2. De N2. Ya. Veamos la masa molar del N2. La voy a escribir acá arribita. De ahí voy a subir un poco la cámara. La masa molar. Entonces tenemos de N2, tenemos que N, hay que ver la masa molar del nitrógeno. ¿Alguien la tiene ahí en su libro o no? Es 14, creo. 14, súper bien. Entonces tenemos 14. Voy a subir la cámara. No sé si se alcanza a ver o no. Sí, ya. ¿Se ve? Ah, ya. Ya. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad porque son 2 nitrógenos, por lo tanto por 2. Y eso nos va a dar 28. Entonces tenemos que la masa molar del N2 va a ser 28. Volvemos acá abajo. Entonces lo agregamos a nuestra fórmula para calcular mol. Tenemos que mol, acuérdense que es gramos partido masa molar. Por lo tanto, los gramos es lo que nos da el ejercicio, es esta cantidad que nosotros vamos a tener en el laboratorio, de forma teórica, como sea, pero es la cantidad dada por el ejercicio. Y abajo tenemos la masa molar, que es la que nosotros calculamos a través del libro y según el compuesto que estemos estudiando. Entonces, tenemos que hacer la división. ¿Cuánto nos va a dar eso? ¿Cuánto les da? Ningún problema, Valentina. Ahí hacemos otro. Así usamos el número del Antonio. Ya, ¿cuánto les da la división? 3,75 dividido 28. Ningún problema, Kiara. De ahí, mándame un correo para enviarte el ticket, si es que no lo tienes. Porque vamos a hacerlo en un formulario. Profe, da 0,1339. Ya, súper bien. Y por otra parte, 0,46 me salió. Para responder si no entienden algo. 0,46. Ya, eso es raro. Entonces, ¿Lo pusiste 3,75 dividido 28, Franco? Porque a mí igual me dio 0,13. 3,75 dividido en 8, sí. ¿ya están listos? ¿Dividido 28? En 28. Sí, es 28. Ah, yo puse 8, perdón. Ya, entonces nos da 0,13 mol de N2. Sí, 0,13. Ya, vale. Entonces, lo que tenemos acá es que en 3,75 gramos hay 0,13 mol. Ahora que nosotros tenemos los mol, podemos hacer la regla de 3 y saber cuántos mol de H2 necesitamos para que se combinen
totalmente con los 0,13 o los 3,75 gramos si lo quieren ver desde los gramos. Entonces, ahora sí, ningún problema, María Jesús, ahí me habla. Ahora sí, primero reconocemos cuáles son las sustancias o compuestos que están involucrados. ¿Cuáles son? Díganme ustedes. ¿El N2, el H2 o el NH3? ¿Qué cosa preguntó, profe? ¿Cuáles son los compuestos que están involucrados en el ejercicio? Esos, pues, ¿no? El N2, el H2. NH2. Ya, súper bien. El NH2, ¿a dónde está? El N2 y el H2. Fíjense acá, N2 y H2. Entonces, eso lo utilizamos para poder establecer nuestra regla de 3. La escribimos. Acuérdense que escribimos la de la reacción primero y después lo del ejercicio. Tenemos que un mol de N2 va a reaccionar con 3 mol de H2. Entonces ahora ponemos el ejercicio. ¿Qué ponemos? Acá, en el N2, ¿qué deberíamos poner? Profesora, esta clase después la va a enviar usted. Sí, la suben al canal de YouTube. Súper bien, David. 0,13, ¿ya? Recuerden que por eso nosotros calculamos los mol de N2, ¿ya? Porque nosotros no podemos llegar y poner 3,75 gramos. Si nosotros tenemos mol acá, que es la regla de 3 que utilizamos, sí o sí tenemos que poner mol abajo, ¿ya? Por eso nosotros calculamos y dijimos que era 0,13. Entonces, como bien dijo David, tranquila Valentina, tenemos 0,13 mol de N2 y acá ¿qué deberíamos poner en el H2? ¿Qué número iría acá? ¿O qué iría? ¿Sabemos cuántos Una mol de X. H2 hay? Súper bien. X. Una X. Entonces tenemos que hacer lo que ya hemos dicho. Multiplicamos cruzado y se divide por el que sobra. Tenemos 0, se multiplica cruzado. Ahí. 0,13 por 3 dividido 1. Pasa algo parecido con el ejercicio anterior. ¿Cuánto nos va a dar eso? Eso va a ser igual a X, que esto acá, X mol de H2. ¿Cuánto sería eso? No hay problema. Me dio 0,39. 0,39. ¿Ya a los demás cuánto le dio? ¿Cuánto era? 0,3 por cuánto? 0,13 por 3 dividido 1. Súper bien. A mí también me dio 0,39. Bacán. Entonces tenemos 0,39 mol de H2. ¿Ahí estamos listos? Si el ejercicio nos dice cuántos gramos de H2 se requieren para que reaccionen 3,75 gramos de N2. Y nosotros obtuvimos al final los mol, 0,39. ¿Estamos listos? Hay que hacer algo más. Dígame, Benjamín. ¿Vaya a comer? Recuerden los que se tienen que ir de enviarme un correo, por favor. Sí, pero me tienen que recordar porque si no se me va a olvidar. Por favor. Ya, para los demás entonces, tenemos 0,39 mol de H2, de H2. Pero el ejercicio nos pregunta cuántos gramos de H2 se requieren. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirlo en mol a gramos. Súper bien.
tenemos que ahora pasar estos mol nuevos que nosotros calculamos a gramos, pero ojo que acá nosotros hicimos de N2, pero acá nosotros tenemos que hacerlo de H2. Entonces, ¿puedo borrar? Porque se me acabó el espacio. Sí, profe, borre. Sí, profe. A ver, ¿dónde lo podemos hacer? Por nomás. Disculpen que esté un poco desordenado, pero no, se me acabó el espacio. A ver. Para esto, nosotros podemos utilizar la misma fórmula. Voy a borrar lo que está acá al lado. Podemos usar la misma fórmula, solamente que vamos a tener otra X. Nuestra X ya no va a ser mol. Porque nosotros sabemos la cantidad de mol que tenemos. ¿Cuánto mol tenemos? 0,39. 0,39, que es lo que está abajo. ¿Ya? Esto lo vamos a utilizar porque nosotros queremos saber los gramos y no los mol. Entonces tenemos 0,39 mol. Ya, tenemos 0,39 mol. Y eso va a ser igual a gramos partido masa molar. Nosotros queremos saber los gramos, que es lo que nos preguntan. Y la masa molar, ¿la sabemos o no? No. ¿Podemos calcularla? Sí. Sí, con el libro. Ya. ¿Cuánto sería la masa molar de H2? Y la masa de un hidrógeno es 1. Nacho, ponte mute. Sorry. Voy a escribir acá arribita la masa molar. Ya, entonces tenemos la masa molar del H2. Entonces tenemos H, la masa del H, si ustedes se fijan en la tabla periódica es 1, lo vamos a multiplicar por la cantidad que es 2, y eso nos va a dar 2. Y ponemos la unidad de medida que es gramos mol. Entonces, ya sabemos que la masa molar es 2, volvemos acá, y podemos reemplazar. Tenemos 0,39, los gramos, que van a ser nuestra X gramos, porque es lo que nosotros queremos saber, y reemplazamos la masa molar por qué número. ¿Qué, profe? Súper bien. Ya, ahí el David contestó. 2. ¿Qué es lo que calculamos recién? Los gramos mol, la masa molar del hidrógeno. Entonces, si se fijan, tenemos que despejar esa X. ¿Cómo lo podemos hacer? Este tiene que pasar al otro lado de la igualdad. Si está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Súper. Entonces vamos a tener que 0,39 por 2 va a ser igual a los gramos de H2. ¿Cuánto nos va a dar eso? $0,78. 0,78. Súper. Entonces son 0,78 gramos de H2. Ahora sí que sí, estamos respondiendo a la pregunta. Y fíjense lo interesante de esto. Si nosotros miramos la reacción química, si se fijan, de un mol de N2 se necesitan 3 mol de H2. Por lo tanto, esperarían que ¿cuál tuviera más masa? ¿El N2 o el H2? Que tiene 3 mol. H. El H, ¿cierto? Pero ahí pasa lo que nosotros habíamos conversado antes. Si bien nosotros podemos tener, o ustedes pueden tener 3 docenas de huevos, aún así puede ser que su masa sea mucho más baja a una docena de sandías, ¿ya? Por eso la masa, si bien tiene un poco de relación con las cantidades de mol que nosotros tengamos, aún así va a depender de la masa o del compuesto que nosotros tengamos al lado. Si tenemos un compuesto muy pequeño, como es el hidrógeno, aunque nosotros tengamos más moles
no va a ser suficiente para que tengamos más masa que el nitrógeno en este caso. Si se fijan, la masa de un mol, perdón, sí, de 0,13 mol, que es lo que nosotros calculamos, son 3,75 gramos. Y recién de acá, 0,39 mol, que es más, ya, a 0,13, nosotros recién tenemos 0,78 gramos. Súper poquito. Entonces, la masa, que va a ser proporcional a los mol, pero al final va a depender del compuesto que nosotros tengamos. Ya. ¿Siguen con dudas sobre esto, cierto? ¿Alguien lo entendió, más o menos? Creo que la Vale no entendía, profe. No, profe, yo entré hace súper poco porque tuve que salirme hace rato. Ya. Pero con los que estuvieron, ¿alguien entendió? Es para saber si alguien sí lo pudo entender. Sí, profe, ya entendí. Ya, ya, bacán. Ya, hagamos un último ejercicio porque igual estamos en la horita. Y hacen el ticket que igual es corto, no es complicado. ¿Puedo borrar, cierto? Profesora, ¿me puede mostrar lo que tiene arriba en la esquina? Sí, por supuesto. ¿En la izquierda o en la derecha? Ah, bueno, ahí se ve la otra. Ya. Acá está la masa del nitrógeno, la masa molar, y ahí está la masa molar del hidrógeno, que calculamos. Ya. Vamos a dejar el mismo tipo de ejercicio, pero vamos a cambiar los componentes. Ya, profesora, gracias. Ya. Entonces, ahora, vamos a usar el 4 que dio la Antonia. Vamos a ver, ¿cuántos gramos de N2 vamos a utilizar ahora? Se requieren para que reaccionen 4,4 gramos de NH3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar el mol. Claro, buscar el mol. Recuerden que antes de eso, que no lo hacemos ahora, pero antes de eso, deberíamos balancear la ecuación, ¿ya? Entonces, como bien dice el Ignacio, tenemos que buscar el mol. ¿A qué se refiere él? A que estos gramos, nosotros tenemos que pasarlo a mol para poder hacer la regla de 3. Entonces hacemos lo mismo de delante. Tenemos que mol va a ser igual a gramos partido la masa molar. Profe, no se ve bien eso. Ya, lo arreglo a ti. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí, profe. Ya, bacán. Entonces, lo que les decía, nos preguntan los gramos, tenemos el ejercicio en gramos, nosotros no podemos llegar y hacerlo directo, por lo tanto tenemos que pasarlo a mol, que es lo que decía el Ignacio. ¿Qué es lo que vamos a pasar a mol? El único dato que tenemos, los 4,4 gramos de NH3. Tenemos la fórmula que yo les había dado hace 2 clases atrás, que el mol va a ser igual a los gramos partido de la masa molar. Por lo tanto, tenemos una X, que es lo que queremos saber. Los gramos, ¿los tenemos? También. El 4,4. El 4,4. ¿Ya? Recuerden que los gramos que están arriba son los que nos da el ejercicio. 4,4 gramos. La masa molar. ¿De quién tenemos que sacar la masa molar? ¿Del N2, del H2 o del NH3? El N2. Fíjense acá. Son 4,4 gramos de No, del NH3. Del NH3. Súper bien. Entonces tenemos que calcular la masa molar. Vamos a ocupar acá, reciclar este espacio. Del NH3, subo al tiro la cámara. Ya. Del nitrógeno, ¿cuánto era la masa de uno? Tenemos 14. Tenemos H.
14 por 1, porque hay un puro nitrógeno ahí. Y del hidrógeno era 1 por la cantidad, que si se fijan es 3. Y tenemos 14 más 3, nos va a dar 17. ¿Ya? Entonces, ahí se ve. Tenemos, la masa molar del NH3 va a ser 17 gramos mol. Nos vamos para abajo. Tenemos el 4,4 y vamos a poner la masa molar, que es lo que calculamos, 17. ¿Cuánto nos da esa división? ¿Cuánto les da? Me dio 0,25 a mí. Sí, a mí igual. ¿Pero es 0,25? Fíjense en el número que está después del 5. En el 8. ¿Qué número es? Es un 8. Por lo tanto, el 5 tenemos que aproximarlo. Sí, súper bien, David. Entonces vamos a tener 0,26 mol de NH3. Entonces, ahora que tenemos la cantidad en mol, pasamos a reconocer los compuestos que presentes en la reacción para poder escribir la regla de 3. En el ejercicio nos dicen el N2 y el NH3. Por lo tanto, vamos a usar el N2 y el NH3 con sus numeritos. Entonces, la regla de 3, la voy a escribir con rojo ahora, nos va a quedar 1 mol de N2 va a formar 2 mol de NH3. ¿Qué número tenemos que poner acá abajo? Del N2. El 0,26. ¿El 0,26? ¿Qué opinan los demás? Porque este 0,26, ¿a quién corresponde? Al NH3. Al NH3, entonces el 0,26 iría debajo de ¿cuál? Del 2 mol. NH3. Súper bien. Entonces acá va el 0,26 mol de NH3. Entonces aquí ¿qué va? Una X. Una X. ¿Qué prefieres? Sí. X porque es lo que queremos saber. Si se fijan, el mismo ejercicio dice de N2 no sabemos nada, entonces acá va nuestra X. Bien. Y se utiliza lo mismo, se multiplica cruzado, en este caso va hacia allá, y se divide por el que sobra, que sería el 2. Veamos cómo queda. Va a quedar 1 por 0,26 dividido 2. Y eso va a ser igual a los mol de N2. ¿Cuánto nos dará eso? Este mundo, como al principio, con pieles. ¿A alguien más le dio un número? Sí, me dio lo mismo. Sí, a mí también me dio lo mismo. Súper bien, Franco. Entonces tenemos 0,13 mol. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos 0,13 mol de N2 para poder formar 0,26 mol de NH3. ¿Estamos listos o falta algo? El ejercicio nos pregunta cuántos mol de N2 necesitamos. Hay que buscar los gramos ahora de N2. Claro, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Nosotros obtuvimos el resultado de los mol, pero el ejercicio nos pregunta cuántos gramos de N2 se requieren. Entonces, como lo hicimos antes, tenemos que
los mol que nosotros obtuvimos, pasarlos a gramos. ¿Utilizando qué? ¿Qué dato utilizábamos? Voy a borrar acá. Esta misma fórmula, fíjense. Tenemos los mol, queremos saber los gramos, y tenemos que usar la masa molar. Voy a escribir esto de nuevo porque se borra. Entonces, ¿cuántos mol tenemos? Así es bien que se 0,13. 0,13, ¿ya? Que es lo que calculamos nosotros, 0,13. Los gramos son X, porque no sabemos, es lo que queremos saber. Y la masa molar de N2, ¿cuánto era? El 28. 28, súper. ¿Ya? Recuerden que era la masa atómica que nosotros podemos ver en la tabla periódica del nitrógeno, y como son 2 nitrógenos, se multiplica por 2, que es 28. Y lo mismo, este que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando, haciendo lo contrario. Entonces nos va a quedar 0,13 por 28, y eso va a ser igual a los gramos de N2. ¿Cuánto nos da? ¿Y cómo, profe? A mí me dio 3,64. Simonei, ¿tienes duda con esta parte o muy arriba? ¿O más arriba? ¿Cuánto te dio, Ignacio? 3,64. Ya, súper. Franco, lo que les decía era que nosotros tenemos los mol, que fue lo que calculamos acá abajo, 0,13. Los gramos es lo que nosotros queremos saber, nuestra X. Y la masa molar, que la habíamos sacado antes, que era 28. Este 28, porque tenemos que despejar esta X. Este 28 que está dividiendo va a pasar al otro lado de la igualdad, haciendo lo contrario, que es multiplicar. Entonces nos queda 0,13 por 28. Y al despejar esta X va a ser los gramos de N2. Entonces, como bien dijo el Ignacio y a mí también me dio, da 3,64. Sí, igual me dio lo mismo. Ya, bacán. Gramos de N2. Entonces, para que reaccionen, para que se formen, ahí me faltó cambiar la palabra, para que se formen 4,4 gramos de NH3, se necesitan 3,64 gramos de N2 en nuestra reacción. Simona, y arriba lo que tengo anotado es la masa molar del NH3. Ahí. Entonces, si estamos listos, les voy a compartir el ticket de salida. Profe, ¿el ticket es lo mismo que eso? ¿Pareció? ¿Cómo? ¿Es parecido a eso o no? ¿Qué cosa, el ticket? Sí. No, es más fácil, de hecho. Profe, ¿puede bajar un poquito la pizarra? Lo bajo al tiro. no sé, me parece la clase. De hecho, les hice el formulario y todo, pensando en que en la próxima clase que podíamos hacer más ejercicio, ahí recién les iba a pedir hacer un ejercicio. Entonces, este formulario es más conceptual que los ejercicios que hemos hecho ahora. Por eso les decía que tomaran apunte. Se los comparto. Ahí está. ¿No tenemos que hacer ejercicio entonces, profe? ¿No? ¿Y ahí está todo? Sí. Tienen solo que contestar esas 3 preguntas. Ya, profe, entonces
Voy a almorzar, profe, chao, cuídese. Bueno, que estés bien, cuídate. Que tengan un lindo día. Gracias, igual tú. Lindo día, chao. Chao, vale. Tienen que hacer el ticket. Ahí ustedes saben que tienen hasta el próximo martes, así que si están listos se pueden retirar. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien, cuídense.